Saludos, buenas noches a todos, bienvenidos al telediario del 24 News desde Argelia. Abrimos nuestro informativo con la situación en Gaza y la continua agresión sionista. Al menos 53 palestinos cayeron en mártires en una serie de bombardeos en la franja de Gaza desde el amanecer de este martes, 27 de ellos en el norte de la franja, especialmente en Beit Lahia. Mientras tanto, 19 palestinos fueron asesinados y otros resultaron heridos en dos masacres cometidas por la ocupación sionista en la franja de Gaza en las últimas 24 horas. Según un comunicado del Ministerio de Sanidad palestino en la franja de Gaza, el balance de las víctimas de las masacres sionistas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 asciende a 44.805 mártires y 106.257 heridos. La Oficina de Medios del Gobierno en Gaza ha dado la voz de alarma sobre la guerra genocida en el territorio palestino, haciendo un llamamiento a los países del mundo para que pongan fin a lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. El portavoz de la oficina condenó los crímenes cometidos por la ocupación contra los palestinos y pidió a los países árabes e islámicos que adoptaran una postura firme y coherente ante lo que está ocurriendo en Gaza. El ejército de ocupación israelí sigue bloqueando todos los pasos que conducen hacia la franja de Gaza e impide la entrada de ayudas y alimentos, agravando así la crisis humanitaria en la franja de Gaza. Llamamos a la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, a gestionar esta grave cuestión humanitaria de manera rápida e inmediata. Nuestro pueblo palestino llegó a una catastrófica situación de hambre y de crecientes sufrimientos. La ocupación israelí tiene la entera responsabilidad del catastrófico crimen en la franja de Gaza. Pedimos a los países árabes e islámicos que tomen una posición clara sobre las crisis a las cuales hace frente el pueblo palestino, crisis provocadas deliberada y sistemáticamente por la ocupación israelí. Y la situación en la franja de Gaza es completamente devastadora, es lo que ha declarado la Oficina Humanitaria y de Reconstrucción de las Naciones Unidas en Gaza, subrayando que el panorama es desolador, ya que los civiles de Gaza siguen sufriendo. En declaraciones en la sede de la ONU tras su reunión informativa, Sigrid Kaag, coordinadora superior de Asuntos Humanitarios y de Reconstrucción de la ONU para Gaza, alertó sobre los obstáculos a los que se enfrenta la ONU y los civiles y que les impiden alcanzar el objetivo último de entregar la ayuda. Los impedimentos a los que se enfrenta la ONU, a los que se enfrenta la población civil, obstaculizan gravemente su objetivo final, que es la llegada de la ayuda a los civiles. He hablado del riesgo del colapso de la ley y del orden, y en particular de la anarquía que, por supuesto, no han hecho más que exacerbar una situación ya de por sí muy difícil y que también afectan a lo que queda del tejido social y de la estabilidad social. También hemos visto en Gaza, y el Consejo ha hablado mucho de ello también esta tarde, que siempre y cuando haya voluntad política podemos trabajar. Y siempre a nivel de la ONU, expertos de las Naciones Unidas advirtieron este miércoles de que los estados que suministran armas a Israel en sus conflictos tanto en Gaza como en el Líbano, a pesar de las pruebas de violaciones del derecho internacional, pueden ser cómplices de los abusos. El relator especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Saúl, afirmó que estos países se exponen a acciones penales en virtud del derecho internacional. Según el derecho internacional, todo gobierno tiene la obligación de no exportar armas a un país en el que exista un riesgo claro de que se utilicen para violar el derecho internacional humanitario. Se trata de una obligación en virtud de las Convenciones de Ginebra, el régimen internacional de regulación del comercio de armas. Es una obligación en virtud de la Convención sobre el genocidio en cuanto al deber de prevenir el genocidio si existe el riesgo de que se produzca en ese país. Y también puede conllevar responsabilidad penal en virtud del derecho penal internacional.
Y hablando de cuestiones de justicia, el ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Michael Martin, anunció que su gobierno ha aceptado unirse a la demanda presentada por Sudáfrica contra la ocupación sionista ante el Tribunal Internacional de Justicia en virtud de la Convención sobre el Genocidio. Tras una reunión del gabinete celebrada el miércoles, el ministro irlandés de Asuntos Exteriores añadió que la intervención ante la Haya se presentará a finales de este mes, haciendo hincapié en que el pueblo palestino está siendo sometido a un castigo colectivo en Gaza. Y en otro frente del conflicto, varios ingenieros palestinos confirmaron que la ocupación sionista ejerce estrategias sistemáticas para borrar la identidad cultural de Gaza. Fuentes de los medios de comunicación afirmaron que la ocupación continúa con sus crímenes genocidas en Gaza, que ascienden a la destrucción de yacimientos arqueológicos y centros culturales mediante el ataque directo a edificios simbólicos que conllevan profundas dimensiones culturales. Y en Cisjordania ocupada, las fuerzas de ocupación sionistas detuvieron al menos 22 palestinos de la zona, entre ellos un niño y expresos. Según un comunicado de la Autoridad de Asuntos de Presos y Liberados y del Club de Presos Palestinos, las detenciones se concentraron en la gobernación de Naplusa, mientras que el resto se produjeron entre las gobernaciones de Beit Lahem, Qalqaliyah y Tulkarm. Y pasamos ahora a la evolución de la situación en Siria. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha afirmado hoy que las Naciones Unidas apoyarían un proceso de transición fluida de poder en Siria. Guterres hizo esta declaración tras reunirse con el ministro sudafricano de Asuntos Exteriores, Ronald Lamola, en Pretoria. La ONU está totalmente comprometida a apoyar la transición fluida del poder con un proceso político inclusivo en el que se respeten plenamente los derechos de las minorías y se allane el camino hacia una Siria unida y soberana con su integridad territorial plenamente restablecida. Y desde Teherán, el líder iraní Ali Khamenei afirmó este miércoles que los acontecimientos en Siria son producto de un complot estadounidense sionista y añadió que su país dispone de pruebas que no dejan lugar a dudas. En declaraciones, Ali Khamenei añadió que la zona de resistencia se ampliará más que nunca para incluir a toda la región. Lo ocurrido en Siria es el resultado de un plan conjunto entre Estados Unidos y los sionistas. Tenemos pruebas y estas pruebas no dejan lugar a dudas. El frente de resistencia funciona así. Cuanta más presión ejerces, más fuerte se hace. Os aseguro que, por el poder de Dios, la influencia de la resistencia se extenderá más que nunca por toda la región. Y Rusia ha anunciado por su parte que el interés de Estados Unidos en Siria es exagerado y niega contactos de alto nivel entre Rusia y Estados Unidos sobre Siria. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, afirmó que los canales de intercambio de señales entre Moscú y Washington siguen abiertos para reducir la tensión en este país, agregando que las acciones israelíes en Siria violan el acuerdo de retirada de 1974 entre la ocupación israelí y Siria. El interés de Estados Unidos en Siria es exagerado y los canales para intercambiar señales entre nosotros y Washington siguen abiertos en lo que concierne la reducción de la tensión en Siria. Las acciones de las Fuerzas Armadas israelíes que han ocupado la zona tapón en el Golán y en varias zonas vecinas violan claramente los términos del acuerdo sirio-israelí de 1974 sobre la retirada entre ambas partes. Por supuesto, las acciones de la Fuerza Aérea Israelí, que lleva a cabo intensos ataques con misiles y bombardeos contra objetivos militares y civiles en territorio sirio, causan gran preocupación a la comunidad internacional. Está claro que estas acciones no sirven para estabilizar la situación en Siria, al contrario, agravan aún más una situación extremadamente difícil.
Y en el Líbano, las fuerzas de ocupación sionistas cometieron hasta el martes 12 nuevas violaciones del alto el fuego con Hezbollah en el país, con lo que el número total de violaciones desde la entrada en vigor del acuerdo hace 13 días asciende a 195 violaciones, dejando 23 mártires y decenas de heridos. Las violaciones incluyeron bombardeos con aviones de guerra, drones y artillería, disparos de ametralladoras, voladuras de casas y edificios y vuelos de drones. Y tratándose siempre del Líbano, el primer ministro del gobierno provisional libanés, Najib Mikati, insistió en que la prioridad que la entidad sionista cumpla con el alto el fuego, se retire de las ciudades del sur del Líbano y aplique plenamente la resolución 1701. Mikati se expresaba durante un encuentro en Madrid con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien manifestó su esperanza de que los acontecimientos actuales se reflejen positivamente en el Líbano y en su estabilidad. La ONU ha pedido a las partes yemeníes que se comprometan seriamente con los esfuerzos de la ONU para aplicar la hoja de ruta destinada a lograr un alto el fuego y allanar el camino para un proceso político inclusivo, ello en una sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrada este miércoles. El enviado de la ONU a Yemen, Hans Grundenberg, pidió a todas las partes que respetaran el derecho internacional humanitario y protegieran a los civiles. A medida que la economía se derrumba y el nivel de vida se deteriora, los yemeníes seguirán sufriendo. No hay justificación para este sufrimiento. Poner fin a la guerra es una opción que aún está al alcance de las partes. Llamo a todas las partes para que se comprometan seriamente en los esfuerzos que estoy dirigiendo para aplicar la hoja de ruta, cuyo objetivo es lograr un alto el fuego, aplicar medidas económicas, incluido el pago continuo de los salarios, y preparar el terreno para un proceso político inclusivo. Creo firmemente que este objetivo aún es alcanzable. Sin embargo, la acción, el compromiso y una auténtica atención a Yemen son esenciales. Se pretenden aliviar el sufrimiento de los yemeníes y restablecer la esperanza en un futuro pacífico. En Marruecos ahora y en el cuarto aniversario de la firma del acuerdo de normalización con la entidad sionista, los marroquíes reiteran su compromiso con la exigencia de detener esta normalización que se ha convertido en un peligro que amenaza al pueblo marroquí, sus intereses económicos y su estabilidad social y política. Detalles a continuación con Kahina Mansari. 4 años de normalización con la entidad sionista no han logrado persuadir al pueblo marroquí para que acepte la normalización de las relaciones con la ocupación sionista. Los esfuerzos se vieron aún más arrasados por la guerra genocida sin precedentes cometida por la entidad sionista contra los palestinos indefensos en la Franja de Gaza y ante la cual Rabat guarda silencio cómplice por miedo de enfadar a su aliado terrorista, con el cual consolida aún más los intercambios comerciales y económicos, especialmente militares. De hecho, los puertos marroquíes se han convertido en una estación de descanso y de repostaje para los barcos de la entidad expulsados de diversos puertos de todo el mundo. Pero el pueblo marroquí no comparte ni participa en esta traición, brindando apoyo al pueblo y a la causa palestina mediante la organización de manifestaciones y sentadas para denunciar el apego del Makhzen a esta asociación con la entidad. El acuerdo de normalización, que entra en su 5º año, no tiene futuro. La parte oficial es impotente y sometida a las presiones y dictados estadounidenses y sionistas, mientras que el pueblo rechaza categóricamente esta normalización con los criminales de guerra del régimen de ocupación, genocidio, limpieza étnica y apartheid. Más de 115 manifestaciones se celebraron en ciudades marroquíes el pasado viernes para denunciar la continuación de la normalización, una normalización que solo valió a Marruecos más ira y condena popular.
Y sobre cuestión saharaui, los participantes en la Conferencia Internacional sobre la Cuestión Saharaui celebrada en la sede de la ONU en Ginebra llamaron a la organización internacional para que se comprometiera a las exigencias de la legitimidad internacional en el Sáhara Occidental, permitiendo al pueblo saharaui decidir su propio destino. En su intervención, el representante del Frente Polisario en Suiza y ante Naciones Unidas en Ginebra, el embajador Ubi Bushraya Bashir advirtió que los peligrosos desvíos que resultarán del continuo retraso en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, mientras que el diputado francés Jean-Paul Lecoq subrayó que la posición de Emmanuel Macron no representa la posición del pueblo francés ni la realidad de la política exterior francesa. En su calidad de enviado especial del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, el ministro de Estado, ministro argelino de Asuntos Exteriores y Asuntos Africanos, Ahmed Attaf, llegó a Bujumbura, capital económica de la República de Burundi, a donde efectúa una visita oficial. Según indica un comunicado del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores, esta visita se enmarca en la consolidación de las relaciones de fraternidad y cooperación entre ambos países, así como la coordinación y concertación sobre los asuntos y expedientes más importantes a nivel continental. Argelia conmemora hoy el 64 aniversario de las manifestaciones del 11 de diciembre de 1960, cuando el pueblo argelino bajó a las calles de distintas ciudades para manifestarse, exigir alto y claro la independencia de Argelia y poner fin al mito de la Argelia francesa. Las manifestaciones del 11 de diciembre de 1960 marcaron un giro decisivo en el curso de la revolución argelina, contribuyendo a la internacionalización de la causa argelina y reforzando la posición de delegación argelina y de los partidarios de la causa argelina en la Asamblea General de la ONU en 1960. Y siempre en Argelia, la revista del ejército argelino El Jeish afirmó en su último número publicado este mes de diciembre, afirmó pues que el majestuoso desfile militar celebrado con motivo de las celebraciones del 70 aniversario de la revolución fue un éxito, resaltando que reflejó los grandes avances realizados por el Ejército Nacional Popular en materia de desarrollo, modernización y profesionalidad para preservar la seguridad y la estabilidad del país. En lo referente a la guerra en Ucrania, la operación militar especial de Rusia en Ucrania continuará hasta que se alcancen todos los objetivos fijados por el presidente ruso Vladimir Putin, según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien en declaraciones facilitadas a la prensa señaló que esos objetivos se lograrán militarmente o mediante negociaciones. Y en deportes, para concluir, el presidente de la FIFA, el italiano Gianni Infantino, ha anunciado este miércoles durante el Congreso Extraordinario de la Organización Futbolística Internacional que Arabia Saudí será la sede de la competición que se celebrará en el año 2034. Será pues la primera edición con 48 equipos en un solo país, tras el comienzo del nuevo formato en Estados Unidos, México y Canadá, y su paso por 3 continentes en 2030. Fellow fans and World Cup fanatics, welcome. Y con esto pues terminamos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención. Adiós.